En 1459 se escribió un libro que contenía imágenes tan insólitas que hasta 500 años después su significado seguía envuelto en misterio. Describe artilugios imposibles de asedio medieval y máquinas de guerra, así como mecanismos extraordinarios y sangrientos duelos a muerte. No obstante, en el manuscrito faltan ciertos datos clave y al autor se lo representa misteriosamente sujetando una cadena rota. ¿Por qué llegó a escribirse el manuscrito y quién pudo haber desvelado su verdadero potencial? Este libro revela los secretos de una edad medieval mucho más desarrollada de lo que futuras generaciones pudimos jamás imaginar. En la profundidad de los sótanos de la Biblioteca Real de Dinamarca descansaba un libro con más de 500 años de antigüedad. Sus tapas de cuero desgastado lucían una única inscripción, Talhofer, el enigmático maestro de lucha del medievo. Este intrigante libro está escrito en suevo, un antiguo dialecto alemán, y contiene 300 páginas en color de imágenes y texto que ofrecen una asombrosa crónica de la vida en la Edad Media. Este es el auténtico manuscrito de Talhofer de 1459, con una bellísima edición en colores que se mantienen tan vivos como si los hubieran pintado ayer. En el centro vemos al propio Talhofer dictando a su escriba. Las imágenes y textos codificados contenidos en el manuscrito son de tal envergadura que podrían hacer tambalear las creencias del mundo moderno sobre la Edad Media. ¿Eran las técnicas de combate y de guerra tan primitivas como nos imaginamos? ¿Realmente los caballeros se comportaban con la caballerosidad descrita en la época victoriana? ¿Eran tan rudimentarios como la historia nos ha hecho creer? Es un documento de inmensa importancia porque nos revela muchísimo sobre aquel misterioso mundo. Es realmente como abrir una caja de secretos. Por primera vez la Real Biblioteca de Dinamarca ha permitido la filmación del manuscrito y un equipo de expertos de todo el mundo investigarán las imágenes y los textos contenidos en su interior, ayudados de los programas de asistencia de imágenes digitales más desarrollados y recreando técnicas de lucha nada ortodoxas. Me está revolviendo el estómago. Descodificarán las enigmáticas ilustraciones del libro y construirán sus misteriosas máquinas. Bombea de verdad, ya está debajo del agua. El equipo pondrá a prueba los métodos y tecnologías explicados en el manuscrito en un intento por averiguar el grado de autenticidad con el que Talhofer describe la Edad Media. El manual de lucha de Talhofer yació abandonado en la Biblioteca Real de Copenhague durante más de 200 años. Pero 500 años después de que se escribiera el manuscrito reapareció gracias a los estudiosos de artes marciales de todo el mundo y a su empecinada búsqueda de documentación sobre las técnicas de lucha medievales. Uno de esos estudiosos, el maestro de lucha John Clements, ha dedicado su vida a aprender los diferentes estilos de este arte característicos de la Edad Media. Es uno de los expertos de referencia mundial. Sabemos muy poco de Talhofer como hombre, de su vida privada, así que él mismo es un misterio en ese sentido. Pero conocemos mucho de él como maestro del arte de las armas. Era caballero y profesor o instructor en las artes de lucha de caballería. Talhofer dedicó casi la mitad de su manuscrito al combate medieval, y dentro de sus páginas descubrimos numerosas viñetas dedicadas al intrigante y violento mundo de las justas. Se identifican claramente por el área marcada en la que los combatientes deberían enfrentarse. Muchas de las viñetas del manuscrito se refieren a las peleas en las justas. Las justas eran una institución muy curiosa. Cuando alguien acusaba a alguien de algo y no había testigos ni pruebas, el juicio por combate o justa era el método empleado para dirimir quién decía la verdad. En la octava lámina del libro de la lucha, Talhofer describe los motivos por los que una persona podía ser llamada a justa: asesinato, traición, herejía, deslealtad, delación o faltar al respeto a una dama. Aquellos que violaban cualquiera de esas leyes eran a menudo obligados a enfrentarse entre ellos en una justa.
Ilustrada en el manuscrito de Talhofer, hallamos una sangrienta descripción de la población medieval encerrada en estos recintos para justas, dando violenta cuenta de sus oponentes con un letal surtido de armas, entre las que se encontraban una originalmente concebida para la defensa que había sido modificada para el ataque. Aaron Painberg conoce perfectamente las ventajas que presenta un escudo frente al enemigo. Soy agente de los SWAT en Appleton, Wisconsin. Llevo un escudo antibalas delante de mí como una de mis obligaciones. Mi escudo y este escudo tienen muchas cosas en común en cuanto a que obstaculizan la visión, tu capacidad de ver al enemigo. Si no puedes ver a tu enemigo, no puedes matarlo. Cuando se utiliza un escudo es esencial saber que habrá momentos en que tengas que renunciar a esa protección, a esa defensa para poder ver a tu contrincante. Según el manuscrito de Talhofer, este inmenso escudo con puntas o pavise tendría sus orígenes en el siglo XII, cuando los escudos aún eran aceptados como arma para los duelos entre las clases bajas no nobles. Sus afiladas puntas y los ganchos como guadañas eran utilizados con efecto devastador, según el manuscrito de Talhofer. John y Aaron van a tratar de demostrar si efectivamente estos escudos podían utilizarse como afirma el maestro. Vamos a probar estas armas, a ver cómo funcionaban, cómo se movían, a ver si las viñetas de Talhofer nos sirven para reconstruirlas físicamente y aplicar nuestros conocimientos sobre las artes de lucha que él describe. Para no perder ni la más mínima posibilidad de victoria en una justa con escudo, Talhofer detalla dos técnicas: engancharlo con el otro escudo para dejar expuesto al contrincante o clavar la base firmemente en el suelo para crear una barrera más eficaz. Ahora veo lo que estás haciendo. Y mira qué rápido bloqueaban. Es cierto, creía que iba a poder bloquear y empujar. Se planta el escudo y se pelea a su alrededor, empleándolo como barrera entre mi enemigo y yo. Es muy rápido. Se ven los huecos porque los huecos se crean entre los dos escudos. Era tal la eficacia de los escudos como arma ofensiva que ni siquiera se requería de una espada para acabar con el enemigo y salir victorioso de la justa. Puedo afirmar que las técnicas descritas por el manuscrito de Talhofer se aplican y funcionan. La guardia arriba y abajo, el desplazamiento, los regates, el enganche, el empuje, todo el trabajo con los pies, todos los movimientos están ahí. Es un tipo de lucha a muerte y cruel por el que ahora siento mucho más respeto. Aunque no era habitual ver luchadores peleando solo con escudos, no es una imagen extraña en cambio en el manuscrito de Talhofer. Otra serie de viñetas, relacionada también con las justas, redefine la batalla entre los sexos. Esta sensación del manuscrito incluye una batalla entre un hombre y una mujer, un tipo de duelo o disputa que tenía que librarse a vida o muerte. Es la primera aparición de un duelo hombre-mujer en un libro de lucha. Esta imagen de una mujer luchando contra un hombre dista mucho de la típica imagen de la mujer medieval, ajena por completo al violento mundo de los hombres. Las mujeres medievales tenían mucho más poder del que se les ha atribuido hasta ahora, sobre todo durante el siglo XIV. Fueron conquistando parcelas de poder hasta dirigir negocios y cosas por el estilo. En el Renacimiento fue cuando su situación empeoró y pasaron a desempeñar un papel más pasivo e inactivo. Las pruebas contenidas en el manuscrito sugieren que en algunos casos las mujeres estaban autorizadas para enfrentarse en justa con los hombres. Es una imagen realmente difícil de descifrar, porque la mujer de aquella época es una mujer muy fuerte. Prueba de ello es que eran ellas las que se quedaban a cargo de los castillos cuando sus hombres se iban a la guerra. Se da por hecho que fue así, pero pregúntense por los motivos legales que podrían justificarlo. Hombres y mujeres podían verse obligados a enfrentarse por un sinfín de motivos, relacionados con la propiedad, las herencias, las calumnias. Es un combate ritual, un asunto semirreligioso. Y sabían que solo uno de ellos podía salir vivo. Pero más intrigante aún que las justas libradas a muerte son algunas de las interpretaciones del texto, que implicarían que los contrincantes podrían ser, además, marido y mujer. Una recreación del duelo podría aclarar mucho por qué la pareja se vería obligada a discutir de tal insólita manera.
Sería muy interesante reconstruir una de esas justas, a modo de experimento arqueológico viviente, para averiguar ciertas cosas sobre los factores físicos de los movimientos y las técnicas de lucha, y sobre los factores mentales y emocionales de los contrincantes. El hueco y el arma cumplían muchas funciones. Primero, compensaban las desigualdades entre contrincantes de distinto sexo y segundo, como con los escudos de justa, las armas eran consideradas dignas para los plebeyos. A ella le daban una piedra envuelta en una tela que utilizaba a modo de mayal. No era un arma masculina ni de guerra, tampoco un arma de autodefensa. Más bien se trataba de que la utilizara con intención letal, golpeándose el cráneo. Esta imagen de una justa de 1542 entre dos caballeros sugiere que esta justicia mediante la violencia formaba parte del mundo medieval. Según el manuscrito de Talhofer, en Suiza ya en 1228 se produjo un caso de desafío de una mujer a un hombre con los mismos violentos medios. Una vez que se vestían, les cosían la ropa para que no pudieran ocultar nada que luego emplearan en la contienda. A veces incluso la ropa era de cuero y estaba tratada con aceite para que fuera resbaladiza y los golpes no letales resultaran ineficaces, de modo que solo un golpe letal definiera el combate ritual. Llevo la ropa cosida. Estoy enterrado en un hoyo casi hasta la mitad del cuerpo. No puedo escapar. Estoy casi clavado aquí. La sensación es de absoluta degradación. Creía que iba a tener ventaja la mujer o la persona fuera del hoyo, pero en realidad no he tenido ningún problema. Ha sido casi golpe por golpe. Me he dado cuenta de que es difícil golpear la cabeza y estar pendiente del mazo a la vez. Tienes que ser muy rápida con los pies para poder hacer las dos cosas a la vez, pero con un poco de práctica seguro que se conseguía. Y práctica era exactamente lo que los contrincantes adquirían. Hablamos de un tipo de combate en el que los contrincantes conocían con semanas de antelación cuándo iban a combatir, cómo y contra quién. Eso sin duda influiría en ellos psicológicamente y en su manera de entrenar. Examinando con detenimiento el manuscrito, descubrimos que Talhofer no estaba describiendo solamente una imagen genérica de los duelos. Cada viñeta contiene movimientos específicos que con entrenamiento especializado podían aplicarse para derrotar a los enemigos. La cuelgo boca abajo y ahora le clavo la espada. Puedo decapitarla o apuñalarla. Ella no puede hacer nada en esta posición. Es posible que Talhofer incluyera estas imágenes en su libro de lucha para entrenar a los luchadores y obtener ingresos. Se sabe que desempeñaba un cargo como juez de justas, una posición de ventaja desde la que aprender las técnicas más eficaces para provocar la muerte. Seguramente a cambio de unos convenientes honorarios, Talhofer enseñaría estas técnicas a los luchadores que así se aseguraban la victoria a los ojos de Dios y de la ley. Las conclusiones a las que podemos llegar provisionalmente sobre este tipo de duelos es que eran feroces. Estaban concebidos para que el resultado fuera decisivo. Así era el mundo en que vivían, una época violenta en un mundo violento. Pero la visión de Talhofer iba más allá del restrictivo círculo de las justas. No satisfecho con narrar con macabro detalle sus conocimientos de experto en este campo, volvió su atención a las máquinas concebidas para la guerra. La 16ª viñeta del manuscrito de Talhofer describe una máquina de asedio empleada de forma generalizada a lo largo de todo el medievo. Se trata de un trabuquete enorme con el que arrojar proyectiles y destruir ciudades y fuertes. Talhofer era un maestro de la lucha, no ingeniero, de modo que ¿qué sentido tenía incluir máquinas de asedio en su manuscrito? ¿Y dónde encontró los diseños de estas máquinas de guerra?
El de Talhofer no es el único libro secreto sobre la guerra que data de la era medieval en Europa. Si analizas todos los manuscritos, es obvio que hay máquinas copiadas de unos a otros. Las ilustraciones del manual de lucha de Talhofer fueron extraídas del de Konrad Kaiser de 1405, Bellifortis. Y Peter Bemin cree saber por qué Talhofer quiso incluirlas en su manuscrito. Las veo como si compusieran un currículum o algo así. El escritor o el ingeniero quería presentar sus inventos ante un rey o lo que fuera para conseguir trabajo. Tan sencillo como eso. Las máquinas de asedio podían cambiar las tornas de la guerra y resultaban de vital importancia para las facciones de soldados que atacaban los castillos y ciudades fortificadas que cubrían el paisaje medieval. Las máquinas del manuscrito de Talhofer podían proporcionar la clave que garantizase la victoria en aquella época convulsa por las guerras. El manual es, de hecho, un catálogo de armamento medieval. Talhofer vivió en la época conocida como del Sacro Imperio Romano, que por el nombre podría llevarnos a pensar en un bloque consolidado, pero en realidad eran tribus guerreras, reinos en constante enfrentamiento y cuyos habitantes estaban permanentemente arrojándose al cuello de sus vecinos, al contrario que el Imperio Romano original, en el que existía una fuerza militar centralizada contra la que cada uno tenía que enfrentarse por sí solo. Y en esta tierra devastada por las contiendas, los hombres que acreditasen conocimientos en máquinas de asedio serían seguro los más solicitados por los patrones más poderosos y adinerados. Pero Talhofer no se conformó con reivindicar su dominio en los mecanismos de asedio comunes. Sus ambiciones le llevaron a presentar diseños aún más osados en su catálogo de armas. Ninguna máquina era lo suficientemente revolucionaria para su visionaria mente. El libro contiene muchas máquinas y muy interesantes, pero este es uno de sus diseños más ambiciosos. El texto suevo, que encabeza la imagen, traducido, dice lo siguiente: deben fabricarse 2 vagones de esta forma, vistos desde abajo. Desde aquí, dentro de los vagones, los soldados combatirán al ejército enemigo con armas y lanzas. El exterior de la máquina está blindado. En 2 dimensiones la máquina es difícil de imaginar, pero una vez recreada en 3 dimensiones el misterio queda desvelado. El diseño del manuscrito de Talhofer es una asombrosa descripción de un tanque acorazado. La mención del blindaje en el texto se refiere a una armadura de planchas, pero ¿cómo sería posible mover un vehículo con protecciones tan pesadas? Es un tanque, seguramente el primero de la historia. Tenemos que interpretar las cosas, ver cómo emerge de la página y cobra forma. El texto nos habla de 2 vagones tirados por caballos. Parece que se ataba a unos caballos. Así lo movían. Es una máquina diseñada para romper las defensas del enemigo, pero ¿qué pasaba una vez rotas? Pues el invento incorpora 1, 2, 3, 4, 5 cañones a cada lado. Estamos en 1459, o sea que la pólvora ya existía. Los cañones están diseñados con tanto detalle que se puede ver el oído de cada uno de ellos. Una réplica del cañón medieval similar a la del manual de Talhofer ha sido reconstruida por los expertos daneses. En 1459 la fundición de hierro ya se había inventado en Occidente, pero solo se empleaba para las balas de cañón, no para taladros de bloques sólidos ni nada de eso. Así que lo hacían de la misma manera que hacían los cubos y los barriles, con listones de madera, colocados uno junto a otro y sujetos con cuerdas o anillos como en un barril, porque lo fabricaban como los barriles. En 1459 existía ya la tecnología que permitía disparar múltiples balas desde el interior del tanque. Una tecnología que es el antecedente muy lejano de lo que vemos en los campos de batalla de hoy. En torno a 1450 inventaron el cañón de retrocarga. Eso significaba que se podía introducir la bala o balines por la parte de atrás. El secreto de esta tecnología radicaba precisamente en eso, el recipiente. En él se preparaba de antemano la mezcla, se echaba la pólvora y se sellaba con un tapón de madera.
La tecnología de retrocarga permitía a los soldados de artillería disparar 2 o 3 ráfagas por minuto, pero ¿cuál era el verdadero alcance de los daños producidos por estos cañones? Mira, mira. Mira, ha atravesado las tablas. Ha hecho un buen agujero. Aquí está. Miren, ha atravesado la madera como un mosquete. Lo ha atravesado como una pantalla de papel. Es decir, que el tanque tenía que estar acorazado, porque si estaba concebido para abrir una brecha en las líneas enemigas, con los caballos por detrás y la cuña por delante, tenían que estar acorazados porque seguro que el enemigo también tenía cañones como estos. Cuesta imaginar que existiera una máquina tan desarrollada en la época medieval, una edad asociada siempre a la tecnología más primitiva. Sin embargo, aparte de Talhofer, otras fuentes citan también la existencia de tanques medievales, lo cual sugiere que podrían ser algo más que una fantasía del maestro de lucha. Pero no todos los objetos del manual de Talhofer están respaldados por tantas pruebas. Junto con el tanque nos descubre un objeto aún más difícil de imaginar. Los inventos griegos o egipcios o romanos siempre nos despiertan gran interés, pero en realidad este libro está plagado de ingeniosos inventos. Uno de mis favoritos es un extraño artilugio que parece sacado de una película de ciencia ficción. Creemos que lo llamaban la langosta. Este artilugio se conocía como la langosta. Se desplaza sobre 4 ruedas a toda velocidad, ataca por delante y por detrás. Si alguien enciende la munición, arroja proyectiles, como piedras de granizo que golpean por debajo a los enemigos. La reproducción histórica que ha hecho el experto Richard Winley pretende descifrar la imagen de la langosta y darle vida. La langosta de Talhofer es uno de los diseños más sorprendentes y enigmáticos de su manual. Cuenta que está hecha de hierro, así que es útil, y que se desplaza sobre 4 ruedas, que lleva munición en su interior, pero no especifica cuál. Dice también, para nuestra frustración, que el artilugio se puede construir tan grande o pequeño como se desee, lo cual dificulta un poco la comprensión. Así que se trata de imaginar qué pudo haber sido y, más importante aún, cómo podría haberse utilizado. Teniendo en cuenta las diferentes pistas que nos da el dibujo, he reproducido un diseño que incorpora todos los elementos del manual posibles. A partir de los dibujos del manuscrito de Talhofer, Richard ha fabricado un modelo para hacerse una idea de las verdaderas capacidades de la máquina. Incorpora todas las características del dibujo de Talhofer. Las puntas grandes por delante, las hojas como de aljamfe aquí, y los apéndices de corte en las ruedas para atravesar y mutilar a todo el que se interpusiera en su camino. Richard ha demostrado que la langosta posee un diseño viable. Pero esto no responde al por qué o en qué ocasiones podría haberse utilizado. En un castillo medieval o en una ciudad fortificada, uno de los puntos más vulnerables eran las puertas. Por eso trataban de protegerlas a toda costa. Mike Loads cree que la langosta podría responder perfectamente a esta necesidad defensiva. Quizá las langostas se dispusieran en las entradas a los castillos o a las ciudades fortificadas. Las cuerdas necesarias para moverlas hacia adelante y hacia atrás irían por los canales del suelo de piedra. Sería muy eficaz. Unos hombres accionarían los tornos que les imprimirían movimiento de un lado a otro. Si hubiera, pongamos, 4, 5 o 6 langostas de un lado a otro, nadie podría atravesar la zona a caballo. ¿Quién iba a atreverse a hacerlo? El osado podría sufrir lesiones en los tobillos, y no solo eso, porque el texto también indica que las langostas disponían de dispositivos que lanzaban proyectiles. El diseño de la langosta le pareció suficientemente ingenioso a Talhofer para incluirlo en su manual. Gracias al trabajo realizado por todo el equipo de investigación, hoy podemos ver en un gráfico realizado por ordenador el aspecto real que el aparato tendría y su modo de funcionamiento en defensa de las fortalezas.
En teoría, la langosta tenía capacidad para repeler al enemigo a las mismas puertas de la fortificación, pero primero sus fuerzas de ataque tenían que llegar hasta ellas, tarea que nunca fue nada fácil. Talhofer parece contar con la herramienta adecuada para este objetivo, pero la pregunta es, ¿funcionaría? Existen numerosas maneras de tomar un castillo o una fortificación. Cavar túneles por debajo, minarlo. Se pueden escalar las paredes, acercando escaleras y torres de asedio y subiéndose a ellas para llegar a la parte de arriba, o se puede simplemente echar las puertas abajo volándolas. Pero ¿cómo se llega con la bomba hasta la puerta? Bueno, una forma consiste en que un hombre como Jamie, en este caso, protegido con su armadura, la lleve hasta la puerta, pero una vez allí habría arqueros disparando desde arriba. La potencia de un arco de guerra accionado a corta distancia contra la armadura de un caballero podía ser letal si penetraba por ciertos lugares. Si el arquero poseía la maestría suficiente, sabría encontrar las uniones de las partes de hierro y matar al hombre en su interior. Arriesgar así la vida de los caballeros constituiría una forma muy costosa de volar las puertas de una ciudad, pero el manual de Talhofer parece ofrecer la solución. La descripción en el encabezado de estas enigmáticas imágenes aporta alguna información. Como se aprecia, se dirigen a la fortaleza con la cesta por encima y avanzando. No deben salir de la protección de la cesta. Gracias al trabajo de Talhofer, sabemos, por ejemplo, que por entonces ya se habían construido cosas como los trabucos, es decir, que habla de artilugios viables y que funcionan. Pero cuando nos encontramos con artilugios como estos, tan raros, lo primero que te preguntas es si funcionarían. Y por supuesto, el único modo de comprobarlo es reconstruirlos con las pistas que da el libro y disparar contra ellos para probarlos. Y este es el aspecto que el equipo piensa que tendría el utensilio de asedio medieval. Hemos imaginado los materiales. Hay quienes piensan que sería de hierro fundido como las campanas, otros que sería como una coraza de placas, pero a mí esos me parecen muy pesados. Un material empleado en tiempos medievales podría haber proporcionado la fuerza del hierro sin tanto peso. Este cuero tratado es duro. Era de lo que se hacían las armaduras en la Edad Media. Muchos caballeros menos pudientes tenían armaduras de cuero cocido, endurecido por medio del hervido. Se le ha dado tanta importancia al conocimiento del material con el que estaría fabricado este artilugio por el fin al que los estudiosos creen que estaría destinado: proteger a los hombres que se acercaban hasta las murallas del castillo. Cuando la campana de asedio alcanzaba su objetivo, para sobrevivir, los hombres en su interior tenían que repeler el ataque a una distancia muy corta. Voy a hacer una última prueba desde esta cortísima distancia, menos de 9 metros. Ben va a disparar un arco muy potente de unos 40 kilogramos de potencia con una flecha muy fuerte. Hazlo lo peor que puedas, Ben. Creía que lo atravesaría, pero no lo ha hecho. Lo ha pinchado, sí, pero no lo ha atravesado. Seguramente alguno de los hombres que fueran dentro estaría herido, pero en absoluto muerto. Tiene un poder de bloqueo increíble. Creo que si aumentáramos el doble su espesor, tendríamos una herramienta con auténtica capacidad defensiva. Una segunda capa de piel reduciría significativamente la capacidad de penetración de la flecha sin que su peso aumentara de manera que fueran necesarios más de 2 hombres para cargarla. Es muy posible que un artilugio así llegara a las murallas de un castillo con sus portadores aún vivos. Pero el castillo asediado podría contar con más armas de defensa aparte de las flechas. Observándolo es obvio que su diseño responde a un solo fin: soportar la fuerza de un tiro aéreo. Si se acercaran a mis murallas con este escudo y yo dispusiera de piedras o rocas, lo primero que haría sería arrojárselas.
Gracias a la resistente estructura y a la conveniente forma de bóveda apuntada en el centro, mantendría a salvo las cabezas de los ocupantes. Con el conocimiento militar adecuado, las ilustraciones del manuscrito de Talhofer han sido convertidas en una campana de asedio para 2 hombres. Pero es la armadura del caballero medieval la que lleva la protección de los soldados un paso más allá, permitiendo a sus portadores mucha más libertad de movimientos. Los caballeros descritos en el manual de lucha de 1459 de Talhofer se dedicaban principalmente a actividades violentas y sanguinarias. El mismo Talhofer recibió entrenamiento como caballero y conocería profundamente estas artes. Los caballeros de la Edad Media están bastante lejos de ser los honorables guerreros que pensamos hoy en día. Se parecen más a algún tipo de bandido. Algunos incluso robaban y asesinaban a los comerciantes ricos que atravesaban sus territorios o se enfrentaban unos a otros en crueles duelos de muerte. Pensamos en la Edad Media como en la época de los caballeros con brillantes armaduras, luchando según las normas de la caballería. Pero la verdad es otra muy distinta. La caballería es un concepto, un código, pero todo lo que rodeaba a los caballeros era un evidente culto a la violencia. Eran jóvenes violentos matándose entre sí, o mejor aún, matando ciudadanos inocentes. Dada la cantidad de viñetas del manuscrito de Talhofer que están dedicadas a los caballeros, parece obvio que el maestro de lucha estaba considerando este público para venderle sus servicios, en particular a los más adinerados, ya que las armaduras eran caras. El término empleado para designar las armaduras en la Edad Media era arnés, y si nos fijamos veremos que eran así, como arneses. Están compuestas de varias partes que van unidas unas a otras como un traje a medida. Todo lo que no se adaptara perfectamente pincharía y rozaría. No hay que olvidar que hablamos de unos 30 kilogramos de metal alrededor del cuerpo. Pero el peso se distribuía uniformemente y gran parte de su potencial precisamente radicaba en la forma. Estas zonas son resbaladizas. Las espadas resbalarían al impactar. Las curvas proporcionaban a estas finas planchas una fuerza de tensión increíble. Para que fuesen realmente eficaces, las armaduras debían permitir una libertad de movimientos capaz de competir con la ligereza y flexibilidad de un contrincante menos acorazado en la batalla. Y no obstaculizar al caballero a la hora de encaramarse o montar rápidamente en un corcel. Pero el diseño no podía comprometer su capacidad para proteger a su portador y debía soportar lo que era, quizás, la piedra angular de la metalurgia medieval, la espada larga. En muchas de sus descripciones de las técnicas de lucha, Talhofer habla de armas de enorme eficacia letal. La maestría del artesano con la que se fabricaban estas hojas las convirtieron en las armas más formidables de la Edad Media. Esto es una espada larga del manual de Talhofer. Está fabricada según una de las ilustraciones del manuscrito de 1459. Esta espada tiene el punto de equilibrio a 5 centímetros por delante de la guardia, lo que significa que la hoja puede rotar fácilmente tomando ese punto como eje. El tratamiento de calor de la hoja de la espada larga medieval era increíblemente sofisticado. Fabricaban hojas perfectamente afiladas que además mantenían la flexibilidad necesaria para su uso. Es sorprendente, un arte realmente evolucionado. El tratamiento de calor era un proceso en 2 partes. El enfriamiento, que endurece la hoja sin dejar de ser ligeramente moldeable, y a continuación el temple, un proceso que se realiza a menor temperatura, unos 200 grados, que volvía a dar flexibilidad a la espada. Pero a pesar de la tecnología aplicada a las hojas de las espadas medievales, seguían siendo inútiles ante la armadura de placas de acero de los caballeros. Ni con una hoja afilada de precisión histórica diseñada para luchar contra hombres con armadura podríamos herirle con el filo de la hoja. Por más fuerza que imprimamos, le demos donde le demos, el filo de la espada no puede cortar la armadura.
Una sola viñeta del manual de lucha revela una técnica de espada larga para abatir caballeros casi olvidada por el mundo moderno. Un hombre sin armadura podría verse obligado a enfrentarse a un contrincante que sí la tuviera debido a las normas establecidas en las justas, o en el campo de batalla o en extramuros de la ciudad, mientras tratase de escapar de los caballeros ladrones. Talhofer nos describe la forma de luchar contra un caballero y abatirlo. Se trata de las técnicas de espada bastarda, destinadas a localizar ese punto en el visor, debajo del casco, donde queda expuesta la garganta, o junto a la rodilla, o bajo el brazo, donde por lo general estaría protegido por una cota de malla. Pero aún así la espada atravesaría. Esta técnica de espada bastarda podía incluso utilizarse contra enemigos sin armadura y radicaba en el hecho de que algunas hojas medievales no estaban afiladas en toda su longitud y podían bloquearse empleando determinadas técnicas de lucha. Una de ellas hacía completamente inservible la armadura del contrincante. La característica más interesante de esta espada es que no solo la hoja se puede emplear con fines ofensivos, también la guardia y la empuñadura, que están afiladas. Si se deseaba, se podían utilizar como un elemento activo más del arma. Talhofer demuestra que, aparte de este punto, también se podía utilizar la empuñadura muy eficazmente. Se podía golpear en la cabeza con el pomo hasta la muerte. Golpear con la empuñadura de esta manera surte el mismo efecto que machacar con un martillo de guerra. Puede parecer poco letal, pero la maza y el peso ejercen muchísima fuerza y dejan a la víctima completamente inconsciente. John Clements va a probar estas técnicas de espada bastarda contra un caballero con su armadura completa con el fin de comprobar su eficacia. Embutido en esto, soy tan peligroso y potencialmente letal que no tiene mucho sentido que trate de replegarme. Una vez que me golpea estoy vendido, porque la armadura pesa tanto que me hace caer por su propio peso. Luchar sin armadura contra un caballero armado tal y como Talhofer describe en su viñeta te hace sentir obviamente más ágil y rápido. Pero no hay mucha más diferencia. Él tampoco era tan lento como para que yo tuviera ventaja por no ir con armadura. Veía los huecos pero no podía alcanzarlos porque él ocupaba todo mi espacio. Lo que sí he podido hacer ha sido golpearlo fuerte con la empuñadura. Sabíamos que estas técnicas existían y hemos querido probarlas. Comprobar que el golpe con el pomo abolla la armadura y deja desorientado efectivamente al contrincante por efecto del golpe ha sido muy instructivo. Me ha sorprendido bastante, la verdad, comprobar el potencial del golpe. Ver que me permitía dejarlo tocado. Hemos practicado mucho estos movimientos del manual de Talhofer. En esta viñeta se ve perfectamente la técnica. Un contrincante con armadura enfrentado a uno sin ella. Esta imagen es la prueba que certifica la técnica. A pesar de la brutalidad de las imágenes y el título, el manual de lucha de Talhofer no estaba exclusivamente dedicado a las artes marciales y de guerra. Dentro de sus páginas, encontramos también información sobre otros aspectos de la vida en el medievo como esta. Su finalidad, como la de muchas otras en el libro, es un misterio. Estas ilustraciones son extraordinarias. Esto es un hombre rana. Trajes de buceo en 1459. La cabeza se cubre con un pesado casco. Como el agua corre con fuerza, es necesario cargarse de peso para hacer posible la inmersión primero y la emersión después. Talhofer nos da mucha información en el manuscrito, cuenta muchas cosas, pero también hay datos esenciales que no proporciona, y este es un buen ejemplo de ello. Tenemos un traje de buceo, pero no nos explica cómo se abastecen de oxígeno. A lo mejor porque pretende que le preguntemos directamente y poder cobrarnos por tan valiosa información. Pero ¿realmente podían existir los trajes de buceo hace 500 años?
En el Centro de Estudios Medievales de Dinamarca, los historiadores han fabricado un traje de buceo a partir de las imágenes de otro libro del siglo XV. ¿Pero funcionaba de verdad esta tecnología? Este casco es ligeramente distinto al que se muestra en el manuscrito de Talhofer. Lo que vemos dibujado aquí es lo que se dio en llamar casco boca de rana, muy apropiado para un hombre rana. Era el casco que se utilizaba para las justas. El factor clave es que necesitas un casco sólido para introducir el aire, es decir, que va a actuar como una campana de aire, una tecnología básica, la primera de su clase. Me alegro de no tener que ser yo el que lo pruebe. Aunque no nos revela el secreto respecto a cómo suministrar aire al buzo bajo el agua, lo más probable era que la tecnología necesaria se encontrase dentro de las páginas del libro. Un conjunto de tubos flexibles unidos a una bolsa de aire. Los ingenieros expertos en historia que se propusieron reproducir el invento descubrieron que no era tan sencillo como parecía. Cuando tienes una gran cantidad de aire en un tubo flexible largo que tienes que comprimir para hacer llegar al buzo, necesitas una fuerza igual de grande para que el aire llegue a los tubos, los atraviese y llegue al buzo. Así que tuvimos que quitar el tubo grande y fabricar 3 pequeños con palancas muy grandes para aumentar la potencia de bombeo de aire. Fabricar los tubos nos costó mucho. Hay que bombear con mucha fuerza y muy rápidamente para hacer llegar aire suficiente al buzo. Creo que estamos listos. ¿Preparados, chicos? ¿Preparados? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hemos tenido que cerrarlo por delante y por detrás porque al entrar el aire lo hacía flotar una vez en el agua. Los chicos ya están bombeando. Allá va. Tenemos que mantener recto este tubo. Ahí está, en el agua. No dejéis de bombear, que ya está dentro. ¿Ven las burbujas? Funciona. Es fantástico. Tengan en cuenta que hablamos de una tecnología que surgiría en torno al año 1400 y que funciona. Tenemos a un buzo en el agua y está respirando. Respira por esta tubería y gracias al bombeo de aire por los tubos. Increíble. La prueba que han visto ha durado 10 minutos. Pero en tiempos medievales, un buzo podría estar en el agua mientras hubiera hombres disponibles para bombear aire. Esta es la tecnología que puso al hombre en la Luna. La idea de que los dispositivos mecánicos pueden compensar nuestras limitaciones biológicas. Buen trabajo. ¿Qué tal todo? Bien, bien. No estás ni mojado. El agua ha llegado hasta aquí. No, ningún problema con eso. Tienes la cara seca. Increíble. El traje de buzo es uno de los grandes avances del mundo medieval, y la versión descrita en el manuscrito de Talhofer parece ir un paso más allá que el traje puesto a prueba por el equipo de Dinamarca. Su diseño se aproxima más al de los sistemas de aire estancos que hoy utilizamos y presenta más facilidad de maniobra y mejores prestaciones, con un diseño para que el aire saliera por las mangas y no por el casco. Talhofer no cuenta para qué se emplearon los trajes de buzo y seguramente ese, junto con todo el resto de datos que el maestro de lucha omite, constituyan la respuesta al por qué aparece él sujetando una cadena rota. Podría ser que Talhofer, con los secretos que guardaba, fuera el eslabón que le faltaba a la cadena del manuscrito de 1459 para estar completo. Lo que sí sabemos es que esta obra nos abre una ventana hacia un mundo violento y complejo cuya auténtica realidad solo hemos empezado a comprender.